Bienvenida, bienvenido a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en la vida y el legado de una figura fundamental del ajedrez, el maestro húngaro Géza Maroczy. Sí, una figura fascinante. Y tenemos un material muy bueno para analizarlo. Biografías, análisis de su estilo de juego, que era muy particular, y por supuesto, textos sobre su contribución más famosa. Nuestra misión es justo esa, trazar un retrato completo de Maroczy. Queremos entender al jugador, por supuesto, pero también al ingeniero, al hombre que hay detrás de una de las estructuras de peones más famosas. Y es que es un retrato complejo. No hablamos solo de un jugador de élite de principios del siglo XX. Hablamos de una mente muy analítica, casi científica, que con su solidez defensiva se convirtió en una pesadilla para los jugadores más, digamos, agresivos. Y también, claro, vamos a hablar de ese gran y sí de su carrera, ¿no? Ese campeonato del mundo que nunca fue. Exacto. El que podría haber cambiado la historia del ajedrez. Bueno, pues empecemos por el principio, por situar al personaje. Géza Maroczy nace en Szeged, en Hungría, en 1870. Y lo primero que me llama la atención en las biografías es que no era un ajedrecista a tiempo completo. Para nada. De hecho, tenía una carrera académica y profesional muy sólida. Fue ingeniero hidráulico, también profesor de matemáticas. Se formó en sitios de prestigio, ¿no? Como la Politécnica de Zúrich. Sí. Y yo creo que este dato no es menor. Esa dualidad, esa mente de ingeniero, rigurosa, lógica, seguramente moldeó su forma de ver el ajedrez. No era solo un artista, era un arquitecto buscando la estructura perfecta en cada partida. Una base muy sólida, desde luego. Y con esa base, su entrada en la élite del ajedrez fue fulgurante. Todas las fuentes destacan un torneo por encima de todos. Hastings, 1895. Exacto. Ese fue su carta de presentación al mundo. Ganar Hastings en esa época era como ganar un Grand Slam, vamos. A partir de ahí, durante la siguiente década, se consolida sin ninguna duda como uno de los 5 mejores jugadores del planeta. Tan bueno que, de hecho, se gana el derecho a retar al campeón del mundo. Al mismísimo Emanuel Lasker. Y aquí es donde la historia se tuerce de una forma increíble. Es uno de los episodios más tristes, ¿verdad? Triste y frustrante. En 1906 ya estaba todo pactado. El encuentro iba a ser en Cuba. Maroczy estaba en la cima de su carrera, preparado para el gran desafío. ¿Y qué pasó? Porque no fue un problema de dinero o de desacuerdos, que era lo típico de la época. No. Fue algo totalmente externo. Las fuentes señalan una grave inestabilidad política interna en Cuba. Y, claro, las autoridades locales tuvieron que cancelar todos los preparativos. El match se vino abajo. Qué fuerte. Imagina, estás a punto de luchar por el título mundial y algo que no puedes controlar en absoluto te lo arrebata. Nunca más tuvo una oportunidad tan clara. Es un golpe durísimo. De hecho, poco después, en 1908, se retira temporalmente del ajedrez. Es comprensible, la verdad. Se centró en su profesión de ingeniero. Pero bueno, la historia no acaba ahí, porque el tablero siempre llama de vuelta. Y su regreso tras la Primera Guerra Mundial no fue para nada testimonial. No volvió para jugar torneos menores o a vivir de la fama. Volvió a competir al más alto nivel. Hay un dato en los archivos que a mí me parece casi increíble, lo de 1927. Eso es de leyenda. Tenía ya 57 años. 57 años. Y se enfrenta en un match al vigente campeón de Hungría, un jugador mucho más joven, Géza Nagy. ¿Y el resultado es? De demoledor. Lo aniquiló. El resultado final fue 5 victorias para Maroczy, 0 derrotas y 3 empates. Madre mía. A los 57 años. Eso te dice que su comprensión del juego era posicional, era atemporal. Iba mucho más allá del cálculo puro o la resistencia física. Claro, esa capacidad para dominar así a un rival en su mejor momento, con casi 60 años, eso no es solo táctica, ahí hay algo más profundo. Por supuesto. Y ahí es donde entramos en lo que hacía a Maroczy tan especial, y para muchos de sus rivales tan frustrante. Su estilo. Sólido, ¿no? ¿Sería la palabra? Sólido es la palabra. Era una auténtica fortaleza defensiva. Pero ojo, que sea defensivo no quiere decir que fuera pasivo. A veces se confunden los términos. Es una distinción crucial, exacto. No era pasivo, era preventivo. Y esto no es una opinión, está muy bien documentado. Max Euwe, que luego sería campeón del mundo, era un gran admirador suyo. Lo usaba de ejemplo en sus libros, ¿verdad? Sí, utilizaba partidas de Maroczy como modelos perfectos de defensa activa. Describía cómo Maroczy se enfrentaba a jugadores que le sacrificaban material para crear caos.
¿Y su reacción era? La calma más absoluta. Aceptaba el sacrificio, absorbía la presión del ataque y, cuando la ofensiva del rival se agotaba, como una ola que rompe contra las rocas, usaba esa pieza de más para ganar con una técnica impecable. Era una asfixia lenta y metódica. Otro gigante, Aaron Nimzowitsch, también lo cita en su obra cumbre Mi Sistema. Así es, y ahí Nimzowitsch le pone nombre a uno de los conceptos clave de Maroczy, la profilaxis. Expliquemos qué es eso, que suena a término médico. Y la analogía funciona, ¿eh? La profilaxis en medicina es prevenir la enfermedad. En ajedrez es igual, es el arte de anticipar los planes de tu rival y neutralizarlos antes de que ocurran. O sea, no es solo reaccionar. No, es adelantarse, es cortar de raíz las ideas de tu oponente. Maroczy era un maestro absoluto en esto. Es como si le ataras las manos a la espalda al rival antes de empezar a pelear. Es una analogía perfecta, por eso era tan frustrante. Sin embargo, y esto es importante, su solidez no le impedía ser brillante. Hay una partida contra el superagresivo David Janowski en 1900 que es un espectáculo. Y luego estaba su dominio de los finales. Prácticamente todos los expertos coinciden en que era un virtuoso. Virtuoso es la palabra. Su manejo de los finales de damas, que son dificilísimos, era legendario. La partida contra Frank Marshall en Carlsbad 1907 se sigue estudiando hoy. ¿Qué tenía de especial? Pues que era una posición de tablas para el 99% de los maestros. Pero Maroczy, con una paciencia infinita, empieza a crear amenazas minúsculas, casi invisibles, hasta que Marshall se queda sin jugadas. Gana una partida de la nada, a base de pura técnica. Su reputación era tal que hasta José Raúl Capablanca, que no era de regalar elogios, sentía un respeto enorme por él. Y tanto. Lo describió como muy caballeroso y correcto, y uno de los más grandes maestros de su tiempo. Viniendo de Capablanca, el Mozart del ajedrez es un cumplido tremendo. Además, Capablanca menciona una anécdota muy curiosa de un final de caballos que Maroczy ganó. Sí, la partida Marco Polo contra George Marco. Capablanca dice que ha pasado a la historia como uno de los finales clásicos en esta especialidad. O sea que su dominio técnico era total. Es increíble cómo su nombre resuena a través de todos estos gigantes. Pero su legado más duradero, el que cualquier aficionado conoce hoy, es una idea, una estructura. Efectivamente. Llegamos a la formación Maroczy. O el Maroczy Bind, el lazo Maroczy. Para quien no lo sepa, ¿en qué consiste exactamente? Pues a ver, es una estructura de peones muy específica que las blancas usan contra la defensa siciliana. Consiste en colocar dos peones uno al lado del otro en las casillas C4 y E4. Vale, C4 y E4. ¿Y qué efecto tiene eso? ¿Cuál es la idea? La idea es fascinante. Es una estrategia de control. Al poner los peones ahí, las blancas renuncian a ataques directos, pero a cambio obtienen un control férreo del centro, concretamente de la casilla clave D5. Es una estrategia de constricciar, entonces. Exacto. Usaste antes la palabra asfixia y aquí encaja perfectamente. Es una forma de estrangular posicionalmente al rival. Le quitas espacio, le restringes la movilidad de sus piezas. Durante mucho tiempo se consideraba casi un error para las negras permitir eso, ¿no? Totalmente. Era como meterse voluntariamente en una camisa de fuerza. Hoy la teoría ha evolucionado, claro, y se considera jugable, pero sigue siendo un arma posicional muy, muy poderosa. Vale, entonces tenemos esta arma posicional potentísima, su gran legado que lleva su nombre. Uno se imagina la de partidas que debió ganar Maroczy con su propia creación. Y justo ahí es donde te encuentras con una de las mayores y más maravillosas ironías de la historia del ajedrez. A ver, no me digas qué. Exacto. Gesa Maroczy, el hombre que da nombre a la formación Maroczy, nunca, ni una sola vez en una partida oficial, jugó esa formación con las piezas blancas. ¿Cómo? Espera. ¿Me estás diciendo que el sistema lleva su nombre, pero él no lo jugaba? ¿Jamás? Es uno de los casos más extraños y fascinantes de la nomenclatura ajedrecística. Pero, entonces, ¿de dónde viene el nombre? ¿Por qué se llama así? El nombre no viene de su práctica, sino de su genio como analista. En los comentarios de una partida entre Tarrasch y Marshall, publicados en una revista húngara, Maroczy insistió una y otra vez en el tremendo valor estratégico de jugar el peón a C4 en esa estructura. O sea, que él vio la idea, entendió su profundidad, la explicó, pero no la usó. Precisamente. Su comprensión de los principios estratégicos era tan profunda, y su autoridad como pensador tan respetada, que el concepto quedó asociado a él para siempre.
Le dio nombre su ente, no su mano. Es una historia increíble. Entonces, haciendo balance, ¿qué retrato nos queda de Gesa Maroczy? Pues nos queda la imagen de una figura poliédrica, un jugador de élite al que la mala suerte le privó de un match por el título, un ingeniero con una mente metódica que aplicaba la lógica al caos del tablero. Un maestro del juego defensivo y posicional en una era de románticos del ataque, y el autor intelectual de un sistema que nunca jugó, pero que entendió mejor que nadie. Exacto. Fue, como dijo Capablanca, uno de los grandes de su tiempo. Su legado no está solo en sus victorias, sino en una idea estratégica tan potente que ha sobrevivido más de un siglo. Y para reflexionar, nos queda esa gran pregunta en el aire, ese y sí que mencionamos al principio. Si su match contra Lasker en 1906 se hubiera jugado, ¿podría el estilo rocoso, paciente y científico de Maroczy haber sido el antídoto perfecto para el genio psicológico y combativo de Emanuel Lasker? Nunca lo sabremos, pero es fascinante pensar que la historia del Campeonato del Mundo de Ajedrez podría haber sido muy diferente. Nací con la pasión latiendo en mis manos, un niño que aprendió a amar en el silencio del tablero. Las piezas eran mi mundo y mi refugio, el pulso de cada jugada, el ritmo de mi corazón. Encontraba paz en ideas que solo el juego me revelaba, en la calma que solo la mente inquieta puede abrazar. Luego el hombre forjado por el fuego de la vida, caminando entre sombras de guerra y hambre en la piel, donde el frío es un lenguaje y la mesa un campo de batalla. Pero mi corazón, fiel a su pasión, regresó siempre a la luz que solo el amor verdadero puede dar. Ahora el viejo contempla su vida desde una ventana empañada por el tiempo, luces que se apagan entre sombras de memoria, recuerdos que florecen con dolor y ternura. El tablero frente a mí sigue mostrando mundos infinitos, realidades que nunca entendí del todo. Una vida en apariencia serena, pero llena de horrores que solo el alma recuerda y jamás olvida. Esta es la esencia de mi ser, pasión y amor, victoria y pérdida. Una partida constante entre lo humano y lo eterno, sin nombres, sin lugares, solo sentimientos que laten y viven más allá del tiempo y el espacio. Fue el abrazo cuando ya nadie abrazaba, fui el amanecer que se abrió paso entre escombros. Cuando me caiga, que el viento no lleve ceniza, ni nombre ni año, sino este latido ronco y viejo que aún repite. Viví con sed, con toda la sed del mundo, y bebí hasta la última gota que la vida me ofreció. Esa es mi verdad desnuda, pasión y amor, victoria y herida, una sola partida interminable, donde lo humano se juega con lo eterno, sin calles, sin fechas, sin banderas, solo sentimientos que laten y se niegan a morir, aunque yo ya me vaya.
I was born with passion beating in my hand, a child who learned to love in the silence of the board. The pieces were my world and my refuge, the pulse of every move, the rhythm of my heart. I found peace in ideas Only the game could reveal, in the calm that only a restless mind can embrace. Then the man, forged by the fire of life, walking among shadows of war and hunger on the skin, where cold becomes a language and the table a battlefield. But my heart, faithful to its passion, always returned to the light that only true love can give. Now the old man contemplates his life from a window fogged by time, lights fading among shadows of memory, memories blooming with pain and tenderness. The board before me still shows infinite worlds, realities I never fully understood. A life seemingly calm yet filled with horrors that only the soul remembers and never forgets. This is the essence of my being, passion and love, victory and loss, a constant match between the human and the eternal. Without names, without places, only feelings that beat and live beyond time and space. I was the embrace when no one embraced anymore. I was the dawn breaking through the ruins. When I fall, let the wind carry no ash, no name, no year, but this rough and ancient heartbeat still repeated. I live with thirst, with all the thirst in the world, and I drank to the last drop life offered me. This is my naked truth, passion and love, victory and wound, a single endless match where the human plays against the eternal. No streets, no dates, no flags, only feelings that beat and refuse to die, even when I am gone. Sono nato con la passione che pulsava nelle mie mani, un bambino che imparò ad amare nel silenzio della scacchiera. I pezzi erano il mio mondo,
il mio rifugio, il battito di ogni mossa, il ritmo del mio cuore. Trovavo pace in idee che solo il gioco mi rivelava, nella calma che solo una mente inquieta può abbracciare. Poi l'uomo forgiato dal fuoco della vita, camminando tra ombre di guerra e fame sulla pelle, dove il freddo è il linguaggio e la tava, un campo di battaglia, ma il mio cuore, fedele alla sua passione, tornò sempre alla luce che solo il vero amore sa donare. Ora il vecchio contempla la sua vita da una finestra appannata dal tempo, luci che si spengono tra ombre di memoria, ricordi che sbocciano con dolore e tenerezza. La scacchiera davanti a me mostra ancora mondi infiniti, realtà che non ho mai compreso del tutto. Una vita in apparenza serena ma colma di orrori, che soltanto l'anima ricorda e mai dimentica. Questa è l'essenza del mio essere, passione e amore, vittoria e perdita, una partita costante tra l'umano e l'eterno, senza nomi, senza luoghi, solo sentimenti che pulsano e vivono oltre il tempo e lo spazio. Sono stato l'abbraccio quando nessuno abbracciava più, sono stato l'alba che si apriva tra le macerie, quando cadrò che il vento non porti via cenere, né nome né anno, ma questo battito roco e antico che ancora ripete. Ho vissuto assetato con tutta la sete del mondo e ho bevuto fino all'ultima goccia che la vita mi offrì. Questa è la mia verità nuda, passione e amore, vittoria e ferita, una sola partita interminabile, dove l'umano si gioca con l'eterno, senza strade, senza date, senza bandiere, solo sentimenti che pulsano e rifiutano di morire, anche quando io me ne andrò.
Crecí creyendo que la vida era un susurro, pero un día la guerra me habló con un grito seco. Me arrancó el aliento, me robó estaciones enteras. Me enseñó que el hambre tiene rostro y que el miedo aprende a dormir contigo cuando ya no queda luz para espantarlo. Vi caminos vaciarse, hogares que se volvían polvo más rápido que un pensamiento. La muerte caminaba arrogante, como si fuera dueña del mundo, y yo seguía avanzando, con los bolsillos llenos de silencios que nadie quería escuchar. Perdí alumnos que eran como hijos, miradas jóvenes que brillaban con una fe que ni el invierno podía apagar. Los vi marcharse sin despedida, sin entender por qué la vida premia al acero y castiga a los que solo desean aprender. A veces creo que aún escucho sus voces flotando en alguna esquina de mis sueños. La muerte nunca me convenció, siempre la sentí vulgar, torpe. Innecesaria es la excusa perfecta de los poderosos, el juguete cruel de quienes nunca pasan hambre. He visto a grandes hombres y mujeres quebrarse en nombre de ideas que nunca fueron suyas, arrastrados por decisiones que huelen a trono, a tinta fría, a manos que jamás tocaron la tierra. Yo en cambio aprendí a resistir desde lo pequeño. Un cuaderno, una mesa, una mente joven que despierta. Cada lección era un refugio, cada partida un puente, para escapar del ruido de los fusiles. Ahí entendí que enseñar también es una forma de luchar, de oponerse al destino que otros escriben. Hoy mirando hacia atrás, no me arrepiento del dolor que cargué, sino de las vidas que el mundo dejó caer como hojas secas al borde del invierno. A veces pienso que la muerte es solo una sombra que se alimenta de la torpeza humana. Si me queda un último aliento, lo gastaría en decir su nombre a los que ya no están, en gritar contra la guerra y contra quienes la celebran desde sus palacios, porque yo viví entre ruinas, pero también entre almas valientes. Y aunque la historia los olvide, yo los llevo conmigo como una llama que no acepta apagarse. Esta es mi verdad final, la vida vale más que cualquier bandera y ningún poder merece una tumba joven. Yo sigo aquí, entero y roto, negándome a callar, desafiando a la muerte con mis recuerdos, con la voz temblorosa pero viva, diciendo lo único que aprendí con certeza, que ningún hombre debería morir por los delirios de otro.
walked through war with ashes on my skin, carrying a heart too soft for the noise of cannons. I learned to survive by holding my breath, counting the souls that never came back. Their faces still rise in the dark like quiet lanterns, guiding me through nights I never wished to live. I lost students who trusted my hands, bright minds stolen by the hunger of the powerful. They were promised, they were morning light, and the world devoured them without mercy. I still hear their questions echoing in empty rooms, asking why wisdom must bow before madness. I speak now against death, against the useless battles born from pride and gold. Death has no honor, only silence, and I have buried enough silence for 10 lifetimes. The powerful march with full pockets, while the people starve in the shadows of their flags. I have seen the great fall, not for lack of courage, but swallowed by ideas that were never truly theirs. Dreamers turned to dust, leaders broken by the weight of lies. And through it all I clung to the faint spark that refused to die inside my chest. Meaning, let it be this: that even a quiet laugh can rise in defiance and whisper to the world, let no more light be wasted in the hands of fools. Ho camminato nella guerra con la cenere sulla pelle, portando un cuore troppo fragile per il rumore dei cannoni. Ho imparato a sopravvivere trattenendo il respiro, contando le anime che non sono mai tornate. I loro volti salgono ancora dal buio come lanterne silenziose, guidandomi attraverso notti che non avrei mai voluto vivere. Ho perso allievi che si fidavano delle mie mani,
menti luminose rubate dalla fame dei potenti. Erano promessa, erano luce del mattino, e il mondo li ha divorati senza pietà. Sento ancora le loro domande riecheggiare in stanze vuote, chiedendo perché la saggezza debba incinarsi alla follia. Parlo ora contro la morte, contro le battaglie inutili nate dall'orgoglio e dall'oro. La morte non ha onore, solo silenzio, e io ho seppellito abbastanza silenzio per 10 vite. I potenti marciano con le tasche piene, mentre il popolo muore di fame all'ombra delle loro bandiere. Ho visto i grandi cadere, non per mancanza di coraggio, ma inghiottiti da idee che non erano davvero le loro. Sognatori diventati polvere, guide spezzate dal peso delle menzogne. E attraverso tutto questo ho stretto la piccola scintilla che rifiutava di morire dentro il mio petto. Ora guardando indietro alzo la voce un'ultima volta. Basta morte per l'ambizione dei ciechi, basta fame scolpita nei volti dei gentili. Se la mia storia ha un senso, che sia questo, che anche una vita silenziosa può alzarsi in ribellione e sussurrare al mondo